Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente.
Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición. Feliz, siempre contenta, agradecida de Dios porque siempre nos regala una mañana más con propósito, con pasión, con amor. Porque de eso se trata la vida. Se trata la vida de cómo nosotros estamos enfrentando los procesos que desde temprano estamos viviendo. El corre-corre día a día. ¿Qué será la vida si no tenemos corre-corre, doctor? Pero de eso se trata. ¿Cómo vamos a enfrentar esos procesos? ¿Cómo vamos a enfrentar esas vicisitudes? ¿Cómo vamos nosotros a caminar día a día? Ese liderazgo que estamos presentando a los demás. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, un programa que su misión principal es educar, motivar, orientar. De lo que estamos viviendo nosotros, las familias, las personas con discapacidad, de lo que el mundo necesita para seguir rompiendo con esas barreras que está deteniendo que las personas con discapacidad sean y pertenezcan. Este programa da espacio precisamente a profesionales que vienen comprometidos con la educación, con la pasión, con el amor y la entrega de romper con esos paradigmas, educando a quienes necesariamente necesitan para ellos mismos alzar su voz. Personas con discapacidad, a las familias para que puedan empoderar a sus hijos. Ayer hablaba en una reunión de que es importante educar a los padres para que esa educación y ese empoderamiento se pase a las personas con discapacidad que son sus hijos, porque algún día vamos a partir de este planeta y necesitamos seguir educando. Queremos agradecer siempre a nuestro espacio Discapacidad TV. Ahí estamos nosotros en vivo. Vaya y busque esa plataforma, ese canal de televisión. Estamos ahí en vivo para que usted vea todo lo que está pasando en el estudio. Y por igual, nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ahí nosotros estamos colaborando de hace más de muchos años con Discapacidad TV. Claudio siempre atento a todo lo que nosotros estamos transmitiendo, programando. Hacemos una producción siempre juntos y de verdad que nos place ser parte de esta familia. Iniciamos siempre con una cita del día y esta dice así: el verdadero liderazgo
comienza cuando una persona aprende a gobernarse a sí misma antes de intentar dirigir a otros. ¡Qué fuerte, Eduardo! Marión! Es fuerte. Y vas a trabajar esa salud emocional, esas emociones que muchas veces quieren de una vez salir del cuerpo de nosotros, de la mente de nosotros, pero ahí tenemos que frenar y decir no. Estoy formándome como un líder y esto significa precisamente comprender las emociones, mis emociones y las emociones de los demás. ¿De dónde viene y parte esa persona para poder que ellos puedan hablarme o actuar de esa manera? Porque muchas veces el líder tiene que entender, parar y decir, bueno, quizás ella me está hablando desde la emoción frustrada que tiene, o quizás desde la herida, o quizás desde que no se siente bien. Tenemos que también controlar nuestros impulsos, frenar. Muchas veces el ser humano quiere de una vez soltar lo que sentimos. Y ojo, somos seres humanos, y lo hacemos constantemente. Pero es importante también saber manejar el estrés, tomar decisiones conscientes y actuar con un equilibrio emocional. Así que realmente si usted quiere como líder llevar y ayudar y encaminar en el proceso a alguien, pues hágalo usted mismo primero, diríjase usted y trate de dejar ese legado y ese ejemplo a los demás. Señora, tenemos una agenda full. Tenemos al doctor Eduardo Cubero, quien estará con nosotros hablando del tema del lupus. El lupus, señores, es algo silencioso, pero que de repente aparece en nuestro cuerpo y vamos hoy a educar en cuanto a ese tema. La psicóloga Lorraine Alvarado estará hablando un tema muy importante también, la salud mental de los padres que tienen hijos con discapacidad. ¡Ay, cuánto estrés! También estará con nosotros la doctora odontóloga periodoncista Caterina Rojo, quien estará hablando también de la atención periodontal en pacientes con discapacidad. Y por supuesto, una amiga, una colega, presentadora y productora, abogada por demás, Marión Álvarez, quien estará hablando de cómo está creando un impacto y precisamente haciendo ese programa desde el propósito que Dios ha depositado en ella. Vamos a conocer un poquito de su vida. Todo esto y mucho más después de la pausa. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Saludar a todas nuestros seguidores, a nuestros fans, a nuestros amigos que están ahí conectados a través de TikTok. Mi gente bella, salud, bendiciones, feliz sábado. Y también por igual a nuestra comunidad en YouTube. Arelis, hagan mi pregunta porque vamos a hablar del lupus. Está con nosotros en estos momentos el doctor Eduardo Cubero, quien es médico general. Y hoy vamos a tratar el tema del lupus. El lupus.
¿Qué es? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué hacer? Muy buenos días, doctor. Bienvenido a su programa, como siempre. Su programa, porque este programa es de usted. Usted tiene acción aquí y no lo sabe. Muchas gracias, Raquelita. Muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Como siempre, vamos, y como ha sido la tónica las últimas ocasiones, estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, como dijimos el mes anterior, representan un conjunto de patologías, de enfermedades, en cual nuestro cuerpo reacciona contra nosotros mismos. Nuestro sistema inmunológico empieza a tratar de defenderse en su estado de hiperactividad de nosotros mismos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se produce con bastante frecuencia, aunque no lo veamos. Y vamos a ver, la palabra lupus significa lobo. Y se hizo referencia al lobo por el tipo de lesiones que presenta, como si fueran mordeduras de lobo. Eritematoso significa rojo y sistémico, que afecta a todo nuestro cuerpo. Lamentablemente, bueno, tenemos dos tipos de lupus, pero lamentablemente el más severo es el eritematoso sistémico. El otro es nada más el lupus cutáneo, que sin embargo afecta solo la piel. Ahora bien, entremos un poquito más en lo que es la parte de lo que es la patología. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que, como su nombre lo dice, afecta a todos los tejidos y está influenciado por un proceso inflamatorio que producen las células y todos los sistemas de complemento y todo el sistema inmunológico en defensa, y empieza a alterar. Es sumamente difícil muchas veces de diagnosticar porque tiene muchísimas manifestaciones. Se presenta principalmente en 9 mujeres por cada hombre, o sea, 9 a 1. Suele presentarse en edades reproductivas, entre los 18 y 35 años, principalmente porque está muy ligado a los cambios hormonales. Eso no quiere decir que no se pueda presentar en niños, eso no quiere decir que no se pueda presentar en adultos, y como vimos, eso no quiere decir que se pueda presentar en hombres. ¿Cuál es el gran problema con el lupus? Que afecta estructuras muy específicas. Puede afectar nuestro cerebro, puede afectar nuestro corazón, nuestros pulmones. Principalmente afecta articulaciones, afecta riñones, y con el paso del tiempo la inflamación se vuelve crónica, se vuelve produciendo daños irreversibles en nuestro cuerpo. Doctor, ¿es cierto que aparece entre mujeres entre los 15, 45, pero se ha dado caso que aparece en niños, en niñas temprana edad ya? Sí, como les decía, aparece normalmente por cada 9 mujeres y un hombre, 9 a 1. Y se aparece en edades reproductivas, 18 a 35 años, algunos casos dicen 16 a 55 años, pero ahí es donde aparece el rango de mayor prevalencia, y eso es por la parte genética, por la parte hormonal. Pero también, como te digo, puede suceder en niños, puede aparecer, y puede aparecer en personas mayores. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? Que de repente, si estoy viviendo una vida activa, normal, pero de repente estoy teniendo esto, hay que ir a ver el médico. Bueno, esa es la parte, hay que tener mucho cuidado con eso porque pueden ser síntomas muy inespecíficos, pero vamos a hablar de lo más característico. Lo más característico son lesiones en la piel. Las lesiones en la piel, lo que llamamos como una ala de mariposa, es un enrojecimiento alrededor de la nariz, debajo de los ojos y por encima de la boca. Les llaman alas de mariposa porque tienen esa forma. Entonces, esa sería tal vez la lesión más característica que uno podría ver en la piel. Otra cosa importante. Espérate, que si me sale una mancha con esta más o menos... Sería una mancha acá, en esa zona, a ambos lados. Pero en otra parte del cuerpo no. Ahí vamos. Pueden aparecer manchas en otras partes del cuerpo, dependiendo de la gravedad del lupus.
pero la más característica es la de la cara. Y les decía que la exposición al sol produce úlceras y ampollas en la piel, pueden aparecer lesiones en el cielo de la boca, como pequeñas ulceritas que no son dolorosas. Puede aparecer pérdida de cabello espontánea, no la pérdida normal que cuando se peinan, sino levantarse y ver en la almohada mucho cabello ahí. Puede ver cansancio, es una de las características más importantes, mucho cansancio, mucho agotamiento, pérdida de la masa muscular, pueden haber dolores en articulaciones, pueden haber problemas mentales tipo trastornos cognitivos leves, pueden haber psicosis, o sea, pérdida de contacto con la realidad, pueden haber convulsiones que son síntomas menos específicos. Una de las cosas más importantes son los problemas a nivel renal, con edemas, con problemas para orinar, que pueden ir afectando y deteriorando nuestras funciones. Los pulmones y el corazón tienen una capita, son 2 tilitas, que sirven como lubricante para que se puedan expandir, se pueden inflamar, entonces podemos tener problemas y dolor cuando respiramos, cansancio por falta de contractura muscular. Pueden haber vasculitis, puede haber una artritis, o sea, deformación de los dedos en las articulaciones, con mucho dolor. Entonces como es muy florida toda lo que es la sintomatología. ¿Existe tratamiento, cura o es una enfermedad degenerativa? Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que suele deteriorar con el tiempo. No existe cura, pero sí existe maneras de manejarlo. Utilizamos mucho lo que son inmunosupresores, que son medicamentos para bajar el sistema inmune. Utilizamos mucho lo que es esteroides y eso nos da un problema. Nos hace más susceptibles a infecciones, nos hace más susceptibles a trastornos. Entonces, las personas con lupus tienen que tener muchísimo más cuidado de no tener contacto con personas que estén con procesos infectocontagiosos, por ejemplo, diarreas, gripes, porque para ellos, la forma de tratarlo es bajando el sistema inmune, lo que hacemos es que los exponemos más a infecciones. Entonces, como ven, a veces hay que valorar un poco lo que es riesgo-beneficio con los tratamientos, pero si no, entonces vamos a tener problemas de inflamación continua. El lupus tiende a ser repetitivo. Las lesiones, por ejemplo, ¿de dónde se origina? Se origina de 3 cosas importantes. Genética, hay un factor genético para la formación de lupus. O sea que si alguien de mi familia, ya sea una abuela, una tía o mi mamá, tiene esta condición, tengo que estar pues atenta a hacerme chequeo esporádico por si acaso esto puede venir por la genética. Por la genética puede venir. Los chequeos esporádicos, vamos a ver, generalmente son chequeos específicos cuando uno tiene y no son causas diagnósticas como tal, sino que uno empieza a ver cambios en el laboratorio que puedan ayudarte a diagnosticar que tenga lupus. Ahora bien, cualquiera de los síntomas que dijimos antes, como ven, bueno, también pueden tener fiebre sin una causa reconocible, que es muy importante también eso. Entonces, cuando tengamos algunos de esos síntomas, cuando tengamos pérdida de peso, anorexia incluso, cuando tengamos pérdida de cabello, cuando tengamos algún tipo de lesiones en la piel, cuando salimos al sol y las personas a nuestro alrededor van como si nada y nosotros empezamos a tener ciertas lesiones, es importante descartar el lupus. Si empezamos a tener artritis, o sea, lesiones en los dedos, uno de los diagnósticos diferenciales es el lupus. Entonces, es importante, sí, cuando tengamos ese tipo de situaciones y tenemos el factor genético, entonces sí ir y actuar con la brevedad posible para hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado en el momento. Doctor, sus recomendaciones finales. Oh, ok. Dígame. Ya se nos fue el tiempo, qué increíble. Ahora bien, y sus recomendaciones finales. Ahora bien. Vean qué importante es entender que nuestro cuerpo reacciona a muchos factores. Siempre tenemos que tener nosotros
la responsabilidad de cuando vemos algo que no está bien, acudir al médico a descartar cualquier situación si tenemos incluso factores genéticos previos. Así que las recomendaciones importantes es cuidémonos, evitemos factores estresantes. Si tenemos esa susceptibilidad o si ya te diagnosticaron lupus, ve y evita contacto con el sol, evita contacto con personas que tengan enfermedades transmisibles y pongamos atención a nuestra salud, principalmente. Y algo que aclarar, doctor, el lupus no es contagioso. Lo que pasa es que, como usted mencionó, el sistema inmune se pone muy susceptible y sensible, y por eso es que las personas tienen que estar usando mascarilla, o si usted la va a visitar, porque me han preguntado mucha gente, ay, eso se pega. No, lo que pasa es que están preveniendo que cualquier infección pues agrave más la enfermedad. Doctor, mándeme mi diploma de doctor, para que yo creo que me voy a graduar con usted. Ahí te lo mandamos. Doctor, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales su programa que es hoy, no? ¿Sí? Así es. ¿Y qué tema trae en el programa? Ok, me pueden localizar en Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y TikTok. Y mi programa Cambio Positivo, el día de hoy, que vamos a hablar precisamente de lo que estabas hablando hoy, de liderazgo y el autoliderazgo en la salud. Así que los esperamos hoy a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, sería a las 7 de la noche, hora de Boston. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Ya dijo sus redes sociales? Ya las dijimos. Excelente. Muchísimas gracias. Saludo a la familia y a Marianita, y lo quiero mucho y valoro mucho que se levante tempranito, que venga a aportar su conocimiento con amor, con paciencia, con liderazgo y con empatía. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, señores, quiero tomarme este espacio antes de introducir a nuestra próxima profesional, que va a estar hablando, la psicóloga Lorén Alvarado, quien va a hablar de el cuidado de los padres cuando tienen hijos con discapacidad. Pongan mucha atención, compartan este material, porque es muy importante entender la salud mental. Quiero darle las gracias. Ayer estuvimos celebrando tarde la independencia de la República Dominicana porque cayó una nevada, entonces pospusieron el evento. Y señores, a mí me llenaron de reconocimiento por la gobernación, por el Estado, por la Lieutenant Government, por el City Council. Señores, todo esto fue en un solo día. En un solo día todo esto es reconocimiento. ¿Qué pasa con los reconocimientos, señores? Que nos motivan, El que le diga a usted, no, yo no trabajo por reconocimiento, señores, eso es mentira. El líder, cuando lo reconocen, es un token, una cuora, no sé cómo decir eso, una motivación, algo lindo que te dan para motivarte, para dejarte saber que te están mirando, que están apreciando, valorando tu aporte a la comunidad. Y yo vivo agradecida por Dios con todos los reconocimientos. Y además, que esa persona fue más allá de su tiempo, de su dedicación, a sacar estos reconocimientos y plasmar mi nombre. Todo esto queda en la historia. Si usted va al Senado, si usted va al Congreso, si usted va al Capitolio, ahí está mi nombre. Y eso pasa a mi generación. Enhorabuena para mi familia, para Dios, para todos ustedes que son parte de este programa, a los seguidores, esto es para usted. Y a los padres que tienen hijos con discapacidad, sí se puede. Somos dominicanos, somos latinos, somos colombianos, mexicanos, somos de cualquier nacionalidad. Y si usted se propone, usted puede marcar la diferencia ahí donde usted está. Usted no tiene que venir a los Estados Unidos. Ahí donde usted está, en su ciudad, usted puede marcar la diferencia. Así que muchas gracias por estos reconocimientos y agradecida de Dios. Señores, ya está con nosotros la psicóloga Laurelín Alvarado, que también está de tempranito ahí, va a hablar de la salud mental en los padres cuando tienen hijos con discapacidad. Muy buenos días, bienvenida a tu programa.
Buenos días, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno. No más de tenerte y esos aportes que hace desde la parte profesional y más aún que tú vives con tu mamá que tiene discapacidad. Ella te crió a ti y a tu hermana. Más que nadie, tú entiendes en los zapatos que caminan las madres que tienen hijos con discapacidad. Sí, así es, Raquel. Pues como tú lo estás diciendo, mi familia está compuesta por 3 personas y las 3 tenemos la misma discapacidad, osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Pero muchas veces se sataniza mucho al cuidador. Es decir, cuando hay una persona con discapacidad y el cuidador o la madre o la persona a cargo del cuidado de esta persona no es una persona con discapacidad, entonces queda a un lado y toda la atención recae sobre la persona con discapacidad. Sin embargo, el cuidador cumple un rol muy importante porque muchas discapacidades dependen totalmente del cuidador. Y si, como hablábamos al principio del programa, si tú no te preocupas por ti, si tú no te cuidas a ti mismo, entonces es muy difícil aportarle a los demás. Pero muchas veces las personas cuidadoras no tienen esa, digamos que ese conocimiento, y lo que hacen es centrar toda su atención y primero la persona con discapacidad, primero mi hijo, primero ese cuidado y después yo. Entonces eso muchas veces afecta no solo la salud física de la persona, sino también la salud mental. Sabes que estaba compartiendo esta semana en una reunión de profesionales y de ahí fuimos a cenar, eran 2 días en Boston, intensamente en un programa de liderazgo que estoy haciendo, y de ahí fuimos a cenar y luego fuimos a hacer un karaoke. Pues le digo que yo hasta lloré de la emoción y compartí con ellos precisamente eso, y todavía me emociono porque yo no tengo tiempo para socializar o decir tengo una amiga, que voy a salir, que vamos a comer. No la tengo, y esa es la realidad que pasa a muchas madres que tienen hijos con discapacidad. Sí, la gente me ve en eventos o socialmente hablando, pero es prácticamente voy a lo que voy y vengo de una vez porque tengo mi responsabilidad. Entonces el desafío emocional, el físico, el social es un impacto muy grande que tenemos nosotros los padres con hijos con discapacidad. Y el temor, Lorena, y ahí voy a partir para que tú puedas tocar este tema también, el temor de hablarlo. Sí, así es. Los cuidadores muchas veces se sienten como responsables de que si ellos expresan su miedo o sus sentimientos sobre el cuidado de la persona con discapacidad, automáticamente se convierten en malos padres o en malos cuidadores o en que los van a señalar. Pero es muy importante sacar esos espacios para ti, para el cuidado tuyo, porque si tú estás emocionalmente estable, es más fácil llevar ese cuidado, es más fácil comunicar de manera tranquila lo que realmente sientes y expresarte no solamente para esa persona, sino para tu entorno. Es muy importante también que el cuidador tenga un apoyo y tenga una red segura con quien se pueda desahogar, con quien pueda decir en este momento, porque es natural decir como en este momento necesito ayuda, en este momento no puedo hacerlo. Entonces, por eso es muy importante que el cuidador tenga una red de apoyo. Lorena, ¿cuáles serían los síntomas de ver que esa madre o ese padre está ya teniendo los síntomas de estrés emocional y que su salud mental necesita pues atención? Claro que sí. Uno de los más comunes es el mal genio. Cuando Atención, esposo, escuche esto.
Cuando la persona a cargo de las personas con discapacidad se empieza a irritar por cualquier cosa, que tú le pides algo mínimo como, ay, me das un vaso con agua, ay, pero siempre yo, es que ustedes me tienen aquí es para que les guise, para que les haga. Ese tipo de síntomas dice que a nivel emocional la persona se está recargando mucho y que necesita un espacio para poder soltar. Como cuando le dices cualquier cosa, así sea algo mínimo que no tenga que ver con ella, y se toma todo personal, o se irrita muy fácil, o se pone muy susceptible y viene el llanto frecuente por cualquier cosa. Ahí ya estamos hablando que la persona está sobrecargada y necesita cuidado y espacio para ella. ¿Qué hacer? O sea, ya tú identificaste quizás como hija, como esposo, que esa madre o esa mujer está siendo estresada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como psicóloga? Recomendaciones. Jonathan, escucha este programa. Muy importante la validación emocional. Es decir, aceptar todo lo que está pasando, que estoy triste, que estoy enojada, que tengo miedo. Aceptarlo primero la persona. Después, pedir ayuda a un profesional. Entonces, ir a psicólogo no está mal, no estás loco, no es porque estés perdiendo el tiempo, no. Es un espacio que necesitas para recargarte, para drenar toda esa emoción que tienes y para sacar como todos esos miedos que tienes dentro de ti. Lo segundo es sacar un espacio para ti. No por sacar un espacio para ti estás abandonando el cuidado de la persona con discapacidad. Al contrario, estás ayudando para que ese cuidado sea más óptimo. Entonces, delegar funciones a otras personas. Ayúdenme con esto, por hoy no voy a hacer esto. Esos espacios son muy importantes para poder como estar más tranquilo y hacer un cuidado un poco más óptimo también. Ya para finalizar, este tema necesita segunda parte porque Di Caterina incluso más adelante, ella es madre, está en silla de rueda también, es usuaria de silla de rueda y es madre, es profesional, es madre soltera. Esto cuando las madres son solteras y no tienen ese apoyo, pues la carga emocional, la salud mental también juega un papel muy importante. Y si a eso le adherimos la situación económica donde vivimos, pues es mayor la preocupación. Pero ya para finalizar, háblanos de la culpa. ¿Qué es la culpa? En el padre precisamente mencionaba que delegar, pero hay padres que no han entendido lo importante que es esa parte. Yo no la conocía, yo no la entendía porque yo entendía que esa era mi función y que cada vez que salía o hacía algo me sentía culpable. Ya no, ya me voy y digo, busquen, ayuden porque yo no voy a estar aquí. Muy bien, Raquel. Sí, efectivamente, los padres o cuidadores de las personas con discapacidad automáticamente se ponen como el título de responsables, únicos responsables. Y cuando tienen que salir a hacer una diligencia personal o por simplemente compartir con otras personas donde no está la persona con discapacidad o donde no le pueden dar ese cuidado óptimo, entre comillas, entonces viene la culpa de lo estoy abandonando, y si lo hacen mal, y si se enferma, y si pasa esto, y si eso pasa, la culpa incrementa. Pero hay que tener en cuenta que, como decías al principio del programa, todos estamos aquí de paso y que tú también puedes llegar a enfermarte y que tú también puedes llegar a faltar, y entonces es importante tener un espacio para ti, porque si te cargas de esa culpa, en algún momento eso se va a convertir en estrés, en frustración, en enfermedades, porque el cuerpo carga y el cuerpo habla, y cuando tú no tratas esa culpa, se convierte en estas cosas que ya después tú eres la que vas a necesitar cuidado
tú eres la que vas a empezar a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Tú vas a envejecer también, y también tienes una vida que tienes que empezar a disfrutar y a ver de otra manera. Entonces, delegar para poder bajar un poco ese nivel de culpa y empezar a ver que también tienes una vida que vivir y que no todo va alrededor del cuidado de esa persona, porque en algún momento tú también puedes faltar. Excelente. Wow, miren, ustedes ven esta copa o este vaso o esta jarra o esta taza. Miren, esto es agua, ¿no verdad? Para yo poder bebérmela, tengo que echar agua. Ya se dieron cuenta que no es café que bebo, es agua. ¿Qué pasa si esa taza está seca? No tiene agua, no me va a poder dar a mí de beber. Y es lo que yo le digo a los padres, para usted dar tiene que llenarse, tiene que entrar cosas positivas, tener su tiempo de calidad como ella mencionaba. Y mi esposo sabe que cuando yo me le pierdo es porque estoy invirtiendo en mí. Porque hay que hacerlo de la manera que usted entienda. El mío es comprar ropa, déjenme quieta y ya. Yo no hago más nada. No bailo. Bueno, ya me vieron bailando ayer con un representante. Bueno, pero el punto es que usted encuentre, si usted quiere tejer, si usted quiere ver Netflix, si usted quiere, ese es su tiempo de calidad. Hágalo, no se sienta culpable porque usted tiene que llenarse antes de dar, ya sea mamá, ya sea esposa, ya sea amiga. Usted tiene que invertir en ti. Agradecerle de verdad a la psicóloga Lorraine por compartir con nosotros esas informaciones y recordarnos que para dar tenemos que depositar en nosotros. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Y si también hay un padre que quiere tener una conexión o un contacto ya más directo contigo personal, yo creo que tú vas a hacer una llamada también, porque yo creo que tú vas a ser mi psicóloga. Sí, nosotros necesitamos, señores, compartir, conversar con alguien que nos pueda entender, que haya caminado pues esos pasos con nosotros, porque ella tiene su mamá tiene discapacidad, ella es usuaria de silla de ruedas, señores, ella entiende todo. Entonces es importante usted también conectar con una persona que entienda su punto de vista, no simplemente porque sea profesional y ya, sino que también entienda de dónde usted viene y para dónde va. Muchas gracias, Raquel. Sí, me pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como L.A.Psico, L.A.Psico, pero también estamos con mi familia por si nos quieren seguir en las redes sociales como @lasdelosperritos en TikTok, Instagram, Facebook. Próximamente. ¿Qué es los perritos? Sí, lo que pasa es que nosotras somos, como ya lo dije, una familia de 3 con discapacidad, pero no queríamos que nuestras redes fueran basadas en una etiqueta. Exacto, en la etiqueta de discapacidad. Entonces nos juntamos y dijimos como pongámosle algo que nos represente y que nos guste a las 3. Y aquí cuando salimos en esta zona y no salimos con los perros, porque siempre salimos con ellos, nos preguntan, ay, ¿dónde dejaron los perros? Ay, ustedes son las de los perritos, mucho antes de redes. Entonces pues nos pusimos las de los perritos, ¿sí? Así nos ven en redes sociales. Hacemos live en TikTok día por medio. De hecho, esta noche estaremos por si desean conectarse. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por dedicar tu tiempo, tu experiencia, tu profesionalismo y sobre todo ese material que siempre nosotros como profesional pues nos cuesta para dar a los demás y darlo desde el amor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a usted por la invitación. Tan linda, ya, vete a acostar o vete a hacer otras cosas porque el día apenas comienza en Colombia. Y me voy a quedar en Colombia porque ahí está mi amiga, mi colega, ya es prácticamente hermana mía también, la presentadora y productora Marión Álvarez, quien tiene un programa, señores, muy importante que también está impactando al mundo. Y
darle también pues ya la bienvenida oficial a Discapacidad TV, porque también ella está transmitiendo en este canal tan importante. Del cero al cosmos. Voy a dejar que sea ella, que haga la introducción, quién es ella y cómo y por qué inicia y deja de ser abogada para estar, bueno, no necesariamente dejar de ser abogada, pero dedicar su pasión, su amor a conectar con tantas personas a nivel internacional como lo está haciendo ahora. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Hola, buenos días Raquel, buenos días para tu audiencia, para tus invitados, ¿cómo están? Es un motivo de gran felicidad para mí poder estar en tu programa. Yo feliz de tenerte y saber un poquito más de ti, que los demás conozcan de tu trayectoria, de ese programa tan impactante que tiene. ¿Cómo nace Del Cero al Cosmos y por qué? Bueno, Del Cero al Cosmos nace de hacer conciencia de que hay momentos de la vida en que por las vicisitudes o por las experiencias, unas no tan agradables como otras, nos sentimos casi que en un pantano. Y Del Cero al Cosmos quiere enseñar a las personas que no siempre la realidad es ese pantano y que de ese pantano se puede salir volando. Se puede uno tomar conciencia de que hay momentos, no es que uno sea de malas, ni es que sea el más salado, no, hay momentos de la vida que los aprendizajes lo toman a uno muy de sorpresa y lo dejan noqueado porque no tiene la mejor energía para sortear esos momentos. Marión, me está diciendo que el audio tuyo está distorsionado. Lo que te vamos a pedir que salga y vuelve y entre, y si tiene algún dispositivo conectado con el audio, desconéctalo y solamente use el audio del Zoom. Vamos a hacer una pausa comercial rapidito, Claudio, un solo comercial, no dos, y volvemos de una vez al piso. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y lo importante de esto, señores, es estar haciendo programa en vivo y cómo el líder va a enfrentar esas vicisitudes, esos procesos, esos inconvenientes que pasan, con una sonrisa así. Seguimos en el programa. Señores, con nosotros está en estos momentos la odontóloga periodoncista, aclarar eso, de Caterina Rojo, quien está desde nuestra querida Venezuela, que hoy va a hablar precisamente de la atención en pacientes con discapacidad y prevención de infecciones en las encías. Sí, porque déjenme decirle, una infección puede causar una enfermedad y hasta la muerte. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Hola, buenos días Raquel, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenos días, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Ya tenía bastante tiempo y no hacía falta. Gracias por la invitación, muy contenta por esto. Cuéntanos. Bueno, empecemos. Quiero empezar con generalidades. ¿Qué es periodonto?
yo soy especialista en periodoncia, que es una rama de la odontología que se especifica o se especializa o estudia los tejidos que soportan el diente. ¿Cuáles son esos tejidos que soportan el diente? Bueno, primero tenemos lo que nosotros observamos, que es la encía, rodea toda la estructura dentaria, pero ese diente está dentro de un hueso alveolar. Cada diente está dentro del hueso de la mandíbula y del maxilar, que se llama hueso alveolar. El diente tiene un tejido alrededor que lo soporta, es como tejido que amortiguan los choques masticatorios, se llama ligamento periodontal. Entonces tenemos esos tres tejidos, encía, ligamento y hueso alveolar. Esos tres tejidos se llama periodonto, esa es mi especialidad. Entonces, ¿qué pasa con esa encía? ¿Qué pasa con ese ligamento periodontal? ¿O qué sucede con el hueso alveolar cuando está afectado? El único causante es desde la placa bacteriana. La placa bacteriana es una biopelícula transparente que lo tenemos todos nosotros en boca. Es un habitante normal, es una flora bacteriana normal. Pero cuando esta placa se desequilibra, es decir, que se acumula, aumenta en mayor cantidad, es porque hay ciertos factores o en nuestro organismo o en nuestro sistema o incluso factores locales en boca que hace que esa placa se atrape, se acumule y se calcifique, se coloque como un tejido, se evolucione como un tejido duro, llamado cálculo dental. De repente ustedes lo han escuchado, le dicen piedra en los dientes, se llama cálculo dental y puede ser visible. Este sí es visible, a diferencia de la placa bacteriana, que generalmente no es tan visible porque es una película blanda. Pero el cálculo dental es muy observable, se puede observar alrededor de la estructura dentaria como piedras. Y hay que ser realista. Tú quizás estás hablando fino porque eres odontóloga, pero yo hablo la cosa clara. Eso se ve feo. Se ve como una piedra. Muchas personas lo conocen como piedra. Y eso da mal aliento. Eso da mal aliento. Y yo digo siempre, por lo menos si yo miro, cuando miro a la persona, que los dientes, la dentadura, es el marco de tu cara. La gente cree que el pelo es tu diente, porque si tú tienes mal aliento, si tú tienes unos dientes que no están bien cuidados, eso pues que crea una mala impresión. Yo creo que de ahí parte que los colombianos, señores, con su dentadura no comen cuento. Bueno, fíjate. Pero es muy importante en nuestros hijos, porque también el cuidado de nuestros hijos en cuanto a la higiene, llevarlo constantemente al médico, la limpieza cada 2 veces al año, es muy importante porque esto puede prevenir cualquier infección. Y ojo, hay muchas personas, de Caterina, que creen que porque el individuo come por un jichu o por el estómago, creen que no es, y incluso eso produce más cálculo en los dientes. Sí, mira, hay alimentos, pero entonces, hay alimentos que propician o que hacen que esa placa se acumule de más y se calcifique formando esas piedras. Pero ya vamos a tocar ese punto un poco más adelante. Que tocaste ahorita un punto que viene siguiente, que da mal aliento. ¿Por qué da mal aliento? Porque esto está formado gracias a las bacterias periodontopatógenas. Estas bacterias viven en esa placa bacteriana normalmente en nuestra boca, pero cuando hay un aumento, un desequilibrio bacteriano, estas bacterias producen toxinas, producen también una película que atrapa el diente, lo cual esto es como un tóxico del diente, un ácido, y ocasiona la caries. Entonces, tenemos 2 enfermedades que se pueden desarrollar muy fácil en boca. La enfermedad periodontal, cuando ataca ese cálculo a la encía, al ligamento y al hueso, y tenemos la caries dental. ¿Qué pasa en pacientes con discapacidad? En general, todas las discapacidades, especialmente en pacientes con discapacidad motriz o discapacidad física, que no tienen ese dominio de manejo total de las manos. ¿Por qué?
porque todo empieza con una mala higiene bucal o una higiene bucal deficiente. Entonces ahí es donde entran los cuidadores o los familiares en un equipo preventivo junto con el especialista, periodoncista. En mi caso soy especialista en periodoncia. Entran como un equipo, yo los arropo como un equipo. No solamente estoy tratando al paciente con discapacidad, también estoy tratando al cuidador o al familiar del paciente con discapacidad, porque tengo que enseñarle en la primera consulta una educación preventiva, que es prácticamente lo que les voy a enseñar hoy. Y entender también de dónde viene ese paciente, cuál es su área sensorial, porque a veces creemos que solamente podemos prestar atención a los pacientes que tienen discapacidad física. Señores, el TDAH, cuando uno va al dentista, yo tengo en mi documento que no pueden utilizar nada que sea eléctrico, porque me pone nerviosa. Y algo que, no, mire, señores, es un caso. Yo cruzo la pierna con un estrés. A mí me encanta mantener la higiene bucal, le doy mucha importancia a eso, pero el ir al dentista me causa estrés. Sí, y no solamente en tu caso, en pacientes epilépticos también, son pacientes que tienen problemas neurosensoriales también, que le pueden provocar incluso una luz parpadeante fuerte, puede provocar una convulsión. En pacientes epilépticos también hay que tomar en cuenta el ambiente, la luz, hay que tomar en cuenta los sonidos también para disminuir ese estrés, para disminuir y llevar a la calma. Esto es lo que yo trato en familia. Mira, Raquel, yo no trato a un solo paciente. Paciente con discapacidad se sienta en el sillón. No, yo trato a la familia. Incluso pregunto y escribo en mi historia clínica cuántos viven ustedes en casa. Porque, ¿qué pasa? Y lo tocó la compañera anterior. El cuidador se agota. Y hay veces que yo le explico al cuidador, Raquel, y tengo que sentar al cuidador en el sillón odontológico. Porque es cuidador del paciente con discapacidad, se descuida. He encontrado miles de factores de enfermedades, caries, enfermedad periodontal. No se cuida y es por el estrés que vive allí. Y eso es un punto muy importante que nosotros los especialistas que atendemos a pacientes con discapacidad necesitamos entender, comprender y saber más allá del paciente con discapacidad. Porque no solamente padece el paciente con discapacidad, sino el cuidador. Y tienes prácticamente en una consulta 2 pacientes en uno. Es muy importante trabajar con la empatía y educar y escuchar. Yo incluso he dejado de ir a dentista y en mi hijo valoro mucho eso, que mi hijo sea atendido con esa paciencia, con esa empatía que él necesita. Y hay doctores que hasta le pasan la manito, hay doctores que así mismo se toman tiempo de conocer a Shoab antes de atenderlo. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos tener a través de la encía? Ok, de la encía tenemos 2 enfermedades que son comunes del periodonto. Gingivitis, que es cuando únicamente se diagnostica inflamación gingival, y la inflamación gingival es visible porque la encía se torna roja. El color normal de la encía es un rosado pálido, a diferencia de personas muy morenas que tienen las encías marrones producto de la melanina. Pero de igual manera se puede pigmentar un rojo violáceo y también el sangrado gingival. Esos son 2 signos y síntomas que nosotros podemos diagnosticar, incluso el paciente, si está bien orientado, saber de que ya tiene una gingivitis. Y cuando la gingivitis avanza, que no solamente las bacterias y ese cálculo destruye o desprende la encía del diente, avanza al hueso, ya cuando toca un porcentaje de 10% de hueso, automáticamente diagnosticamos toda la cavidad bucal como periodontitis, porque entonces ya está atacando el hueso, los 3 tejidos que nombré al principio, encía, ligamento y hueso alveolar donde se aloja el diente. Esas son las 2 enfermedades que, sin embargo, hay en la clasificación periodontal, hay
muchas enfermedades que especifican entre gingivitis y periodontitis. Y el primer punto de las clasificaciones de las enfermedades periodontales están los pacientes con discapacidad, especialmente síndrome de Down por su sistema inmunológico, que en cantidad está bien, pero en calidad la célula para defenderse, para cicatrizar, es lento. Y las bacterias toman ventaja, es como una carrera. ¿Quién va ganando? El sistema inmunológico, la bacteria, y las bacterias en ese caso avanzan. ¿Cuál es el tiempo adecuado para cambiar el cepillo? Que Marión necesita saber eso. Ok, antes de decirte el tiempo adecuado, quiero hablar del cepillo, porque el punto es cómo prevenir la enfermedad de las encías en casa. Vamos a tocar ese punto. Entonces, yo entro, hago la consulta, conozco al paciente, conozco al cuidador. La primera consulta es conversacional. Yo converso, lleno historia, lo examino, conozco el caso, me gano la confianza, la empatía. Hay una conexión bidireccional, porque soy persona con discapacidad, trabajo en silla de ruedas, tengo una discapacidad física motora, y nos conectamos, sabemos cuáles son incluso otras causas que no son biológicas, que nos pueden llevar a tener esa enfermedad periodontal, como la depresión. La chica anterior, la psicóloga, tocó puntos que son factores secundarios que hacen o causan una enfermedad de periodonto. El desconocimiento, la falta de apoyo, porque el cuidador no puede con todo, con la persona con discapacidad, necesita de un amigo, de un hermano, de una tía. Mira, sopórtame aquí mientras yo estoy haciendo. Es un equipo familiar. Entonces, yo entro y le enseño toda una educación preventiva, que es este punto que estamos tocando hoy. Y lo primero que hago, antes de decirle cuánto puede durar el cepillo, es conocer qué cepillo tiene y usa en casa y favorecer el cambio de ese cepillo por uno más adaptable. Hay cepillos que tienen 3 cabezas de cerdas, una cerda para cada lado del diente. Tú te lo ingresas y tiene cerdas laterales y la cerda de arriba. Nosotros generalmente, si no queremos cepillar la parte donde trituramos los dientes, posicionamos el cepillo para que la cerda, ¿verdad?, cepille en el diente la parte de arriba. Bueno, el cepillo de 3 cabezas no solamente trae el cepillo donde cepillamos las cerdas arriba, sino que trae lateral y lateral del otro lado, y está cepillando todas las caras al mismo tiempo. Entonces hay que conocer qué tipo de discapacidad y cómo está esa función cuidador, si solamente es un solo cuidador en casa, porque si hay un equipo familiar en casa, yo puedo asegurar y enseño a la familia de que no solamente el cuidador puede cepillar a la persona, sino que otro familiar también. Te noto una cara como que... Es que mi esposo me está escuchando y él sabe que yo soy una enferma con eso. Incluso yo superviso cuando él cepilla a Joan y le pregunto: Joan, ¿te cepillaron bien? Y Joan dice que sí o que no. Y yo chequeo la lengua, porque hay un punto muy importante, y ya vamos cerrando, que la gente descuida la lengua, y eso es más importante que los dientes, ¿o me equivoco? Fíjate que ese cepillo me encanta porque limpia todas las caras, pero entonces para cepillar la lengua hay que tomar el cepillo tradicional o un raspa lengua, y no solamente hay que cepillar los dientes, hay que cepillar lengua, mejilla, labio interno, paladar, diente de todas las caras, realizar un enjuague bucal con antiséptico, 0 alcohol. Cuando digo antiséptico, el antiséptico ideal es a base de clorhexidina, ¿ok? Y ahora, para el cambio del cepillo, miras, si las cerdas están muy desorganizadas y están ya todas vueltas a nada, vamos a cambiar el cepillo, Y también es bueno la esterilización. Sí, pero ¿cada qué tiempo? Para mí es yo siempre se lo cambio a todo el mundo, cada 3 meses o cada 2 meses. Mira, yo he cambiado el cepillo porque le pido al paciente su cepillo en casa, consulta para visualizar, para observar.
Y miren, un rango entre 3, 4 meses, también dependiendo de la calidad del cepillo. El cepillo es muy bueno y sé de pacientes que se cepillan bien porque lo tengo en evaluación, en control, y su cepillo está en perfecto estado y el cepillo está casi que llegando a 6 meses. Es dependiendo de la condición del cepillo, porque me interesa que las cerdas estén bien posicionadas para que hagan el barrido. Ese es el secreto de un buen cepillo de calidad y que hagan un buen barrido. Y lo puedes esterilizar pasándolo por agua caliente, ¿ok? Es bueno esa parte de esterilizar. Y aprendí también que cuando uno tiene una gripe o un flu, uno debe de, cuando pase de esa gripe, cambiar el cepillo. Me dijeron, puede ser que ahí queden residuos de la enfermedad en un proceso ya gripal, en un cuadro gripal viral, yo indico al paciente botar ese cepillo. Mario no sabía eso y lo aprendió hoy aquí. ¿Dónde podemos encontrar en las redes sociales? Este tema hay que extenderlo porque hay más cosas que hablar. Este tema me apasiona. La gente no sabe que mi primer trabajo a mis 18 años fue asistente odontóloga. Yo sé preparar amalgama, yo sé todo eso. Por eso es que quizás me preocupo mucho por la salud de higiene bucal para todos. Incluso hasta mi esposo, yo le pregunto, ¿te cepillaste? Pero una cosa, mi Caterina. Pero es importante, señores, porque yo entiendo que a través de la higiene podemos prevenir muchas cosas. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Y rapidito, porque hoy tenemos un programa especial. No hemos extendido, y yo sé que tú quieres hablar del entrenamiento que tiene a nivel virtual. Gracias. Mira, me pueden encontrar en Instagram como @tuamigaperiodontica. Excelente. ¿Y la clase que tiene virtual? Voy a empezar unas clases virtuales. Es un diplomado de atención especial odontológica a pacientes con discapacidad del Instituto IBEO aquí en Venezuela, en Caracas, una modalidad online donde todas las personas a nivel mundial se pueden inscribir. ¿Y esto va dirigido para quién? ¿Para profesionales en el área odontológica o para cualquier persona que quiera hacerlo? Sí, mira, va dirigido a profesionales específicamente del área odontológica, incluyendo higienistas dentales, asistentes dentales, técnicos dentales, todas las ramas de las especialidades odontología, y aquel profesional como por ejemplo psicólogos, médicos, psiquiatras que trabajan en equipo en un consultorio odontológico y que quieren ampliar esos conocimientos para mejor equipo multidisciplinario a la hora de atender al paciente con discapacidad en el consultorio odontológico. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú estás más bella ahora, cuando tú estás enamorada, porque te veo, yo no hice así porque tengo el monitor de frente allá, pero tú estás bella, me encanta. Gracias. De verdad que sí, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir todas esas experiencias y educativa para los padres. Señores, ella me va a matar, pero ella sabe que yo la amo, pero ella está ahí tranquilita esperando su turno, porque de verdad que ella entiende lo que es ser una productora, una presentadora, lidiar con situaciones que se presentan cuando estamos en vivo. Marión, de verdad que sí, gracias por esperar pacientemente. Cuéntanos un poquito quién eres, para que la gente tenga un poquito de visión de tu trabajo en los medios de comunicación. Está el mute, mamá. Quita el mute. Este mute, el botón de mute, quítalo para poder escucharte porque no te podemos escuchar. De verdad que para mí es un placer estar con ella. Ella tiene un programa donde ella pues visibiliza la trayectoria y el trabajo que están haciendo muchísimos profesionales. Y te voy a pasar el contacto de Caterina, porque mira, una venezolana bella, usuaria de silla de rueda, que es odontóloga, que ha pasado también muchísimas cosas. De verdad que historias así hay que compartirla. Ahora sí, bienvenida a tu programa. Gracias, Raquel. Te pido disculpas a ti y a tu audiencia por las dificultades técnicas que he tenido. Yo soy Marión Álvarez Rodríguez, soy sargento pensionada de la Policía Nacional, soy técnico de aviación, soy abogada, tengo algunas especializaciones, he estudiado coaching
a través de mi vida porque ha sido un tema muy recurrente que me ha interesado bastante. En determinado momento, a raíz de que uno ve en su cotidiano vivir a muchas personas que caen en una tristeza absoluta, que en algún momento también yo estuve ahí, me propuse y me di a la tarea de compartir esos aprendizajes que yo tuve. Por ejemplo, yo estuve con depresión 8 años de mi vida, estuve hospitalizada en clínicas de reposo, digámoslo así, de a 30 días por 3 ocasiones y entonces, como te digo, eso me inspiró a tratar de explicarles a las personas de la mejor manera, invitando, así como haces tú de manera tan idónea, a personas que manejan determinados temas y que sus vivencias o que sus aprendizajes permiten que la audiencia pueda retroalimentarse, identificarse a través de las historias y decir, bueno, yo estuve ahí, si él pudo, ¿por qué yo no pudo? Si a ella le pasó y ella ya se superó, porque tú sabes que cuando uno tiene esos baches emocionales en la vida, cae mucho emocionalmente y entonces no se le da tan fácil pensar en cómo salir de determinada situación, de un divorcio, de la muerte de un ser querido, de la pérdida de un trabajo en el que se identificaba y le gustaba mucho, de una situación económica de pronto muy boyante a tener una que ya no le permite tanta facilidad para adquirir sus cosas. Es eso, Raquel, y estoy feliz con eso. Tú estuviste acá. Muchas gracias. Gracias por estar y ser y pertenecer y estar compartiendo tu trabajo, que lo hace con tanta humildad, cariño, pasión, conecta con las personas que entrevista, pero sobre todo siendo las voces de muchas personas a nivel internacional que recorre el mundo entrevistando personas y llevando su historia. ¿Cómo iniciaste? Iniciaste, sí, claro, por la experiencia, pero tu primer programa, ¿cómo decidiste decir, no, yo tengo que estar en los medios de comunicación? Y si realmente iniciar en los medios de comunicación te facilitó todo o te fue difícil hacer tu primer programa. No, nada, fue bastante complicado, porque al principio veía yo un programa por ahí de alguien que estuvo acá en De Cero al Cosmos, me robaron mucho. Que si la plataforma no está, que si, y como uno no sabe nada, pues claro que ahora tampoco es que sepa mucho, pero el desconocimiento en ese momento era más. Entonces viví esa etapa de que la plataforma, bueno, me desilusioné un poco, pero posterior, con un amigo coach, estuvimos a través de una conversación, llegamos a la conclusión de que listo, queríamos lo mismo los dos. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos? ¿Le haces tú o le hago yo? Le hacemos los dos. Yo le dije, no, pues como tú quieras. Me dijo, bueno, entonces vamos a preguntarle a 20 personas qué piensan de ti y a 20 personas qué piensan de mí. Ah, bueno, listo. Empezamos a llamar y no, pues las opiniones fueron demasiado alentadoras de parte mía y él dijo, no, entonces queda así. Vas tú porque la gente ya tú has orientado a muchas personas, has estado con ellas en los momentos más álgidos de su vida, ya tú tienes ese liderazgo y ese liderazgo es reconocido, entonces vas tú. Así empezamos pues con un celular, con unas dificultades impresionantes, no saber, empecé con un joven muy sardino, muchas ganas, muy apasionado, al igual que estaba yo por aprender, y aquí vamos ya tenemos una infraestructura mucho mejor, tenemos apoyo de parte de Claudio, tenemos apoyo de parte tuya, cosa que agradezco muchísimo, ha sido muy importante y trascendental para nosotros. Mira, es de tal magnitud que estoy acá teniendo el honor y la gran alegría de poder compartir con ambos. ¿Qué busca en la transformación precisamente tuya? Porque sé que cada tema, cada persona que viene y trae su historia te impacta, pero ¿qué busca Marión en los medios de comunicación impactar con su programa Del Cero al Cosmos? Yo busco que las personas se concienticen que en cualquier momento de la vida, sea joven, no tan joven, podemos arrancar nuevamente y desde cero, aunque es difícil que si vamos en determinada edad ya no va a ser de cero, porque ya vamos a tener unas vivencias, unos aprendizajes, pero que se introyecte en su cerebro que en ningún momento está vetado para volver a empezar. Y si volvemos a empezar
y retomamos todas esas experiencias, unas negativas, unas muy positivas y otras entre el uno y el otro, eso nos va a servir. Nunca es tarde. El momento hoy en que vivimos es muy cambiante y va a dar un giro casi de que 180 grados y lo estamos viendo. Por lo tanto, es muy importante en este momento reinventarnos, desaprender, quitar esas creencias limitantes que tenemos y llenarnos de que sí, llenarnos mentalmente de que podemos arrancar, porque tenemos que adaptarnos a los cambios y no nos vamos a quedar en determinado momento parados en la nada. Eso es lo que quiero evitar, eso es lo que quiero enseñar y replicar desde cero al cosmos. Sabe que los medios de comunicación, las plataformas digitales están pues teniendo más demanda de líderes reales, porque tiene que haber, como yo digo, una alineación de lo que tú dices que eres en los medios de comunicación a lo que tú haces en tu vida real. ¿Cómo ha impactado ese legado que está dejando con tu hija, que te hace el acompañamiento de vez en cuando? ¿Cómo ha dejado ese legado en tu comunidad y cómo tú desde Colombia estás creando impacto en otras mujeres? Mira, ahí ya cada vez ve uno más reconocimiento porque las personas se identifican con las historias que se cuentan, como te decía ahora, y las personas de pronto no veían esa manera como nosotros lo estamos enfocando, porque tratamos de mostrar el problema, el efecto y la solución, tanto en el aspecto como coach, y ahorita arrancamos con la parte financiera, porque también nos logramos detectar y la comunidad nos pidió que apoyáramos con esa parte financiera, que adolecemos de tanto conocimiento en ese aspecto. ¿Cómo queremos impactar? Que sea un antes y un después. Un después cuando usted ya tiene una información y usted se atreve a replantearse y a reiniciarse. Y cuando se toma esa decisión de reiniciarse, tomar una acción para tener un resultado diferente. Excelente, y de eso se trata. Nosotros somos seres cambiantes que podemos, como mencionaste, iniciar desde cero, reiniciar, caernos, levantarnos, pero la vida se trata de eso, de cómo nosotros podemos dejar ese impacto a los demás y a veces creemos que no lo estamos creando hasta que viene alguien y te acuerda la importancia de estar en los medios de comunicación, de agradecerte, de querer colaborar contigo, de cómo el universo pues conspira para que tu propósito y tu misión siga teniendo pues más auge que los demás puedan conocer. Marión, ya para finalizar, ¿cuál es tu mensaje final para esa mujer que quizás a sus 50 años, y digo 50, voy a cumplir 50 años en julio, a orgullo lo digo siempre mi edad, pero creemos que hasta aquí llegué, ya no puedo hacer más, ya no puedo reinventarme? ¿Qué mensaje le tiene esa mujer de hoy que necesita saber que Marión inició con depresión, que a pesar de todos sus méritos profesionales, su capacidad, aún ella inició desde cero y está llegando al cosmos? Bueno, Raquel, el mensaje es que en cualquier momento de la vida, y más si se tienen 50 años y ya se tiene una cantidad de conocimientos, de aprendizajes a partir de los errores, a partir de las vivencias, se tiene una sabiduría. Eso no tiene precio y es incluso el momento ideal para arrancar, para reinventarse y para irse con toda. Tiene mucho que enseñar, tiene mucho que explicar y tiene una cantidad de personas que están ávidas y necesitadas de esa experiencia, de que muestre que con esos cambios los resultados pueden llegar paulatinamente a ser óptimos y que sea una voz de aliento en el entorno y en la sociedad en la cual vive y aspirar a llegar más allá, como lo estás haciendo tú en este momento, por ejemplo. Excelente, y lo más importante que yo siempre hago y destaco y digo y proclamo es en la colaboración, es que está el llegar más rápido al cosmos. Abrir puerta para Marión, abrir puerta para Caterina, ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarnos, porque desde este mundo no nos vamos a llevar nada, lo que nos vamos a llevar es esto,
lo que estamos nosotros viviendo como personas y saber que hay alguien en Colombia, hay alguien en Venezuela que si yo llego y la llamo, di Caterina, estoy aquí, ella me va a preparar una arepa pepiá y va a decir, Raquel viene a visitarme. Y de eso se trata, señores, la vida, porque no nos vamos a llevar nada. Marión, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos nosotros seguir conectando contigo en los medios de comunicación? Ya está en Discapacidad TV, ya está en YouTube. ¿Cómo podemos conectar contigo? En Instagram, Face, TikTok, me pueden encontrar como De Cero al Cosmos. En Spotify también, en Apple también, como De Cero al Cosmos, ahí me encuentran. Si están interesados en venir al programa De Cero al Cosmos, quedan totalmente invitados. Si saben que tienen una historia para contar, si saben que han superado algo y pueden compartirlo con otras personas, están cordialmente invitados a De Cero al Cosmos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El verdadero legado es ese, ayudar, extendernos. Así es, así es. Ahí te mandé el teléfono y le mandé a ella también la conexión tuya. Y de eso se trata la vida, señores. ¿Qué vamos a dejar? Recordar que cada historia cuenta, pero que va a depender de nosotros cómo podemos cambiar la vida de los demás, desde el amor, desde la comprensión y desde la colaboración. Señores, con esto me despido. Un programa especial, nos extendimos, pero agradecida de Dios por esta oportunidad de conectar con tantas mujeres, tantos profesionales que están dando el todo por el todo. Hasta el próximo sábado, muchísimas gracias. Seguimos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Bye bye, gracias por la oportunidad. Dios los bendiga por lo que están haciendo, Claudio y tú. Amén, Di Caterina, love you. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.